Amigos, muchas veces creemos que la vida es injusta por arrebatarnos a las personas que más amamos y nos sentimos solos en este mundo, culpables por no haber podido hacer nada para salvarlos, o tal vez no nos sentimos dignos de seguir viviendo cuando hemos sido los culpables de que ellos ya no estén acá. Todo esto corría por la mente de la pequeña Teresa de tan solo 7 años, cuando tras un descuido mientras jugaba, dejó la llave de la cocina abierta, la cual fue la causante del terrible destino de su madre, quien se encontraba descansando en su habitación mientras ella jugaba tranquilamente en el patio trasero. Era aquel día el que no se borraba de su mente, pues las lenguas de fuego que había logrado ver después de que un gran estruendo la dejara aterrorizada. Constantemente tenía pesadillas con aquel día y no había podido contarle a nadie que ella había sido la culpable de que su madre ya no se encontraba más entre ellos. Así que todas las noches antes de dormir, ella lloraba en su habitación mientras, entre susurros, le pedía perdón a Dios y a su madre. La vida de Teresa se transformó completamente después de aquel accidente, pues en la escuela los pequeños no dejaban de verla con tristeza y constantemente le preguntaban sobre su madre y por cómo había logrado escapar. Todo aquello dejaba a la pequeña sumida en un terrible sentimiento de culpa, pues constantemente se recordaba que ella había sido la culpable y que su madre había desaparecido para siempre. Así que, el día que conoció a Ana, 2 años después de aquel terrible día, ella no podía entender cómo su padre pretendía que ella la considerara como una segunda madre. Su padre había vuelto a tomar las riendas de su vida y tras mucho dolor había comenzado a reconstruir su familia. Pero la pequeña Teresa se había quedado estancada en aquellos recuerdos mientras veía cómo todo a su alrededor avanzaba sin ella. El tiempo fue pasando y Ana buscaba constantemente acercarse a Teresa, pero la pequeña siempre la alejaba, pues no se consideraba suficientemente buena para tener una segunda madre. Ella había acabado con la primera que Dios le había dado, por lo que no creía que fuera buena idea tener otra madre. Con el paso de los años, Ana intentó ser amable con Teresa y tratarla como a su propia hija, pero lamentablemente aquella coraza que la pequeña fue formando cada día se hizo más fuerte, así que cuando se dio cuenta, su madrastra y su padre ya habían tenido sus propios hijos, dejándola sola con sus terribles pensamientos que día a día la atormentaban. Cuando la muchacha se volvió adolescente, constantemente se miraba al espejo preguntándose si encontraría algo de su madre en ella y si su madre escuchaba las constantes oraciones que día a día repetía pidiéndole perdón por todo lo que ella había hecho. Nadie en casa podía comprenderla y con el tiempo todos dejaron de insistir, sin saber que todos sus miedos se hacían mucho peores si se encontraba sola. Pero siempre había alguien quien se había negado a hacerlo completamente. Ana, quien todo el tiempo se encontraba escondida vigilándola, cuidando de ella como si su madre y el Señor la hubiera enviado, pues su corazón de madre se negaba a abandonar a aquella pequeña, quien se negaba a creer que podía ser amada. Fue así como con el paso del tiempo Teresa fue tratando de avanzar, empujada por su madrastra, quien no se dio por vencida. Así que la muchacha logró graduarse de la escuela e ir a la universidad, en donde también le costó adaptarse, pero al final lo logró gracias a las palabras de Ana, quien siempre la alentó de igual manera que a sus propios hijos y pese a los constantes rechazos de ella. El amor llegó a su vida el día que menos lo esperaba, y con esto también llegaron las ansiadas ganas de formar una familia propia, pero el triste recuerdo de su madre hacía que su propio cuerpo rechazara la posibilidad. La pobre muchacha tuvo que asistir a muchos centros médicos para poder determinar la razón de su infertilidad, pero ninguno de los doctores a los que pudo ver daba con la razón, pues su cuerpo estaba perfectamente, pero había algo que se lo impedía y aquello era su propia mente y rechazo hacia sí misma, pues no había podido perdonarse por lo que le hizo a su madre. Fue llegando a casa y tras mucho tiempo de estar sumida en constante llanto por aquella decepción que su madrastra se dio cuenta de su sufrimiento y decidió intentarlo una vez y darle el apoyo que necesitaba. Aún
corriendo el riesgo de que ella volviera a rechazarla. Pero fueron las palabras de este ángel que las hicieron que la coraza de Teresa se derrumbara, y con ella también sus más oscuros secretos. Querida, ten fe en Dios, verás que Él escuchará cada una de las plegarias y podrás tener el bebé que tanto anhelas. Tras escuchar esto, Teresa se quebró y le dijo todo lo que había guardado hacía mucho tiempo. No entiendes, Dios hace mucho tiempo que no me escucha, pues he hecho algo terrible y aún no me ha perdonado. Oye, mi niña, eso no puede ser posible. Dios es nuestro Padre y no hay nada que no nos pueda perdonar si nos arrepentimos de corazón. Teresa miró a su madrastra y tras respirar hondo le contó todo lo que había hecho de pequeña, alegando ser la culpable de que su madre no se encontrara más en este mundo. La muchacha creía fervientemente que aquella era la razón por la que el Señor le estaba castigando y no le permitía tener su propio bebé, pues sabía que no sería una buena madre, tal y como no había sido una buena hija. Ana, tras escuchar todo el sufrimiento que su querida hijastra había guardado desde hacía mucho tiempo, no pudo evitar llorar y tomándole las manos les explicó que aquella no había sido la razón del accidente, pues los estudios no habían determinado que el fuego hubiera iniciado por una fuga en la cocina, sino que había sido producida por los conductos eléctricos, los cuales eran muy antiguos. Teresa, tras escuchar esto, miró sorprendida a su madrastra y con lágrimas en los ojos pudo comprender que todo aquel tiempo se había sentido culpable de algo que escapa de sus manos. Las dos mujeres se abrazaron y se pidieron perdón. La madrastra por no haber estado más atenta a todo lo que ella había sentido por mucho tiempo y ella por haberla tratado de aquella manera tan esquiva y fría. Tiempo después de haber descubierto todo esto y de haberse comunicado nuevamente con Dios y con su madre a través de las oraciones, descubrió que su problema de infertilidad había llegado a su fin, pues la fe lo puede todo y aquello se lo había enseñado su madrastra. Es por ello que ella fue la primera persona en saberlo. Quiero que compartas cada paso de este conmigo y recuperar el tiempo perdido. En las siguientes semanas, ante la posibilidad de que algo saliera mal en su embarazo, recibió un paquete de ella por correo. Era un collar con un corazón grabado en un colgante. La tarjeta adjunta decía: el corazón me representa. Siempre estoy contigo. Teresa miró el dije con amor y se dio cuenta que aunque su madrastra no la había llevado en su vientre o tampoco había guiado sus primeros pasos, pero sí la había acompañado a lo largo de su vida de la maternidad y había hecho todas las cosas que cualquier madre hubiera hecho por su hija. Se dio cuenta que desde que ella había llegado a su vida siempre había estado presente y había intentado calmar sus miedos a pesar de su rechazo. Ella había sido su verdadera y más querida amiga y recién ahora se había dado cuenta. Tengo paz de saber que es la abuela que mi propia madre habría sido de no haber muerto. Queridos amigos, la familia no solo se define por los lazos sanguíneos, sino también por el corazón. Aprendamos a perdonarnos, a comunicarnos con Dios y con todos los que ya no tenemos presentes en esta tierra. Gracias por tu visita y hasta la próxima historia.